Buenas tardes, vamos a acercarnos una vez más juntos a la palabra de Dios para compartir nuestra oración. En este día sábado seguimos leyendo el capítulo 12 de San Lucas. El pasaje de hoy dice así: Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que aquel que me reconozca abiertamente delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo reconocerá ante los ángeles de Dios. Pero el que no me reconozca delante de los hombres no será reconocido ante los ángeles de Dios. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando lo lleven ante las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que deben decir. Palabra del Señor. Después de haber invitado a Jesús a no tener miedo a los que pueden matar el cuerpo, hablando de la necesidad de evitar la hipocresía, de la necesidad de decir la verdad, de ser transparentes. Después de ese anuncio, lo que pide ahora es valentía. Valentía en la proclamación del reino y de las verdades del reino. Una valentía que se apoya en una promesa que Jesús les acaba de hacer. Esto de ser reconocido ante los ángeles de Dios es una promesa de alcanzar la vida eterna. Entonces, no teman a los que matan el cuerpo, teman a los que pueden hacer perder la vida o a aquel que puede arrojar en el infierno, así lo decía ayer. Y entonces, como contraparte de eso, lo que Jesús ofrece es la vida eterna. Una valentía que se apoya no en el propio poder, en las propias fuerzas, en las propias capacidades intelectuales, sociales, psicológicas, o incluso capacidades como discípulos, sino en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que guía a los discípulos, el Espíritu Santo es el que les dice, el que nos dice secretamente en el corazón, en la conciencia, lo que conviene, lo que hay que buscar, lo que Dios quiere. El Espíritu Santo es aquel que obra en nombre de Dios en la vida de cada uno de nosotros, y probablemente por eso Jesús dice que si se blasfema contra el Espíritu, si no se lo reconoce como Dios que está queriendo intervenir en nuestra vida, si no lo reconocemos, eso no tiene perdón, porque Dios no puede obrar en contra de nuestra libertad, una libertad que Él mismo nos regaló. Rechazar al Espíritu es quedarse por propia decisión afuera del reino. Y al revés, entrar en el reino es una propia decisión, que no es una decisión que uno pueda tomar de una sola vez. Tenemos que constantemente renovar nuestro deseo de conocer la voluntad de Dios, de amar la voluntad de Dios, de hacer en lo cotidiano la voluntad de Dios, y esto es lo que hace que el Espíritu pueda cada vez más manifestarse en nosotros. Quiero decir, en la medida en que busco la voluntad de Dios, en que hago lo que creo que conviene, en la medida en que escucho en el corazón y a través de la palabra de Dios y a través de las situaciones de la vida lo que conviene y lo pongo en práctica, es como ir entrenando el oído del corazón, es como ir sintonizando cada vez más con las cosas de Dios. Es en esa medida en que el Espíritu se va revelando, me va diciendo lo que tengo que decir o hacer en distintos momentos de la vida para hacerlo presente en mi vida y en la vida de los demás. Es todo un ejercicio que venimos haciendo, estamos al menos todos los días tenemos un ratito para acercarnos a la palabra de Dios, que por sí misma tiene poder. La palabra de Dios tiene poder para transformarnos, como aquella semilla que cae en tierra. Si la tierra es buena, siempre va a haber buenos frutos. Estamos haciendo este esfuerzo de dedicar nuestro tiempo a la oración, nuestro tiempo a la escucha de la palabra de Dios, y en ese sentido vamos ejercitándonos para ir reconociendo las cosas de Dios en nuestra vida, en lo cotidiano, en las pequeñas y en las grandes decisiones.
Creo que es algo que podemos pedir, o es algo que, mejor dicho, está siempre sugerido por los grandes maestros de oración, pedir el Espíritu Santo. Siempre un ratito antes de rezar, un ratito antes de escuchar la palabra de Dios, pedirle al Espíritu Santo que nos asista para interpretar, para entender, no tanto, insisto, como un esfuerzo intelectual o como un esfuerzo de las propias capacidades, sino más bien como una disposición del corazón para que Dios pueda sembrar e ir mostrándonos a cada uno lo que quiere, lo que espera y lo que nos puede prometer, abrirnos siempre a esa acción poderosa de su amor. Que el Señor los acompañe en esta tarde, los proteja y los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.